Es la tercera clase del día, así que estoy un poquito mareado, ¿sí? Tuve que dar clase de físico-química, física, y bueno, y ahora matemática. Así que bueno, laburo nunca va a faltar. Un vector, ¿sí? Es una flecha, básicamente, ¿sí? Una flecha, no es otra cosa que eso. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a poner acá vectores. Yo tengo una flecha y eso es un vector, ¿sí? Esa flecha tiene un origen y un sentido, ¿sí? Que en este caso el vector va para allá y no para otro lado. ¿Se entiende eso? Se nota, ¿no? Es casi sentido común, aunque yo no se los hubiese dicho, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que arranca acá y va para allá, ¿sí? Bien, a eso se le llama sentido, así que vamos a poner acá como que la flecha me indica el sentido. Pero tendemos a confundir la palabra dirección, porque cuando nosotros, que nos guiamos mucho por las calles y que yo decimos en esa dirección y creemos que es como diciendo, ¿en qué dirección va esta calle? Cuando en realidad hablamos de sentido, porque la dirección, al menos en matemática y en física, la dirección tiene que ver con la recta de acción por la que circula, ¿sí? Algo. Todo lo que sea vectorial, por ejemplo, una velocidad, una aceleración, todo lo que tenga un cierto movimiento, una trayectoria, lo hace en una recta de acción y a eso se le llama dirección, ¿sí? La dirección no es lo mismo que el sentido, porque fíjense que la dirección tiene que ver con esta diagonal, pero la dirección podría ser la misma cuando el sentido viene hacia este lado. Así que hay una diferencia notoria entre eso. Y la dirección está relacionada con un ángulo que se forma entre la recta de acción y una horizontal natural, ¿sí? Que nosotros consideramos natural, ¿sí? Que sería paralela a nuestro suelo, por así decirlo, ¿sí? O al eje X, para tener un marco de referencia, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Ya tenemos una dirección, tenemos un sentido, ¿sí? Y tenemos esto que está acá, que por ahí se dieron cuenta, dedujeron, o por ahí no, que es importante, que es el tamaño de la flecha. ¿Sí? Ustedes dirán, por ahí dibujaste una flecha simbólica, puede ser, pero no, porque ya que hay muchos vectores y vamos a hacer operaciones entre vectores y qué sé yo, lo que tenemos que pensar es que esa flecha, ¿sí? Es más grande que otra que yo puedo dibujar más chiquita, o que es más chica que otra que yo puedo dibujar más grande. Por lo tanto, el tamaño de la flecha va a ser proporcional, ¿sí? A la implicancia del vector, ¿sí? En lo que esté representando, porque el vector es algo, una herramienta que representa otra cosa, ¿sí? Siempre va a ser así. El vector puede representar una fuerza, puede representar una velocidad, puede representar una idea, una tendencia, ¿sí? Por lo tanto, un vector más chiquito representa algo más chiquito que un vector más grande y viceversa, ¿sí? El módulo es una de las cosas más importantes en el mundo de los vectores y tiene su propia fórmula y la vamos a aprender a calcular. El ángulo tiene su propia fórmula. El sentido es más fácil porque tiene un signo, ¿sí? Si es positivo, va para un lado que yo considero que es positivo, y si es negativo, va en sentido contrario, ¿sí? Y así más o menos vamos a manejar todo, ¿sí? Así que estas son las características más o menos conceptuales de un vector, ¿sí? Después en la práctica va a parecer que todo esto es al pedo, pero no importa, está bueno entenderlo para entender con quién estamos trabajando, ¿sí? Por último, se lo simboliza con una letra que suele ser de la U en adelante, ¿sí? U, V, W, por ahí, y con una flechita arriba que indica que estamos hablando de un vector. Y esas letras tienen que ser sí o sí en minúscula, ni se les ocurra escribirlas en mayúscula, ¿sí? Son convenciones matemáticas, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, ¿va más o menos? ¿Se entiende lo que es un vector como para empezar a hablar de ello?
Sí. ¿Hay alguna Sí, duda, sí, alguna pregunta? ¿O arranco con la parte técnica de todo esto? arranque nomás. Arranco. Bueno, para poder hacer cuentas y todo eso, ¿sí? Necesitamos entender que tiene que haber números. No puede ser solamente dibujitos. Ojo, se hacen operaciones entre vectores de forma gráfica, pero no es la idea. Acá se hace todo analítico, ¿sí? En UA 21 por lo menos. Entonces es como que vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a suponer, esto lo vamos a poner en un marco de referencia XY, y vamos a suponer que en esta recta de acción yo tengo el vector que parte de acá y llega hasta ahí. ¿Sí? ¿Se diferencia? Sí. Bien, este vector parte del punto A y llega hasta el punto B, que si bien no le exagero el punto allá en el punto B, porque no quiero que se pierda la idea de que este es el origen y que allá está la flecha. Pero entiendan que donde está la flecha también es un punto. ¿Sí? Y esos puntos tienen valores en nuestro sistema de ejes. Vamos a inventarle valores. A ver por cómo me quedó, ¿les parece bien? 2 y 6. Y acá podría ser tranquilamente 4 y para que sea todo par, 6. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo miro gráficamente, ustedes entienden que ese es el vector AB y que va desde A hasta B. ¿Lo entienden? ¿Sí? Bien, pero ¿cómo yo le pongo valores a eso? ¿Cómo le pongo valores numéricos para después poder hacer aplicaciones? Bueno, el vector AB, que esta es una de las maneras de representarlo directamente, origen, fin, y con la flechita arriba para que indique que es un vector. En este caso, como los puntos, no sé si alguna vez se los dije o se los dijeron, los puntos se representan con letras mayúsculas en matemática, con letras mayúsculas A, B, C o cualquiera de ellas. Por eso, desde A hasta B con mayúscula. Cuando hablo de un vectorcito solo va a ir con minúscula. ¿Sí? Ya lo van a ir viendo. Ay, ¿puedes repetir, porfa? Lo de los puntos se representan con letras mayúsculas. ¿Sí? Por eso A y B con mayúscula. Estamos del punto A al punto Ah, B. bien, bien. Pero cuando hablo del Sí. vector en sí, lo voy a representar con letra minúscula. ¿Sí? Entonces, este vector se construye como, ¿sí? Los puntos tienen coordenadas X e Y. A ver si esto se entiende. Yo tengo que hacer una resta para obtener las coordenadas básicas de este vector, que va a ser Bx, ¿sí? No, no me gusta Bx. X, B, menos X, A, punto y coma, Y, B, menos Y, A. Los vectores los vamos a empezar a representar como si fuesen pares ordenados, o sea, una componente X y una componente Y, ¿sí? Pero esa componente, cuando el vector se represente de un punto a otro, se va a calcular restando, ¿sí? Las componentes X e Y desde fin hacia inicio. El fin es B y el inicio es A. Por lo tanto, se hace B menos A de las X y B menos A de las Y. Siempre se hace final menos origen, ¿sí? Eso representado con los valores que tenemos sería XB sería 6, XA sería 2, punto y coma. YB sería 6 y A sería 4. Por lo tanto, el vector AB sería 4, punto y coma 2.
¿Qué es ese 4? Ese 4 es esta distancia, se podría decir. 4. ¿Y qué es este 2? Y este 2 sería esta distancia. O sea que básicamente el AB, o sea, las coordenadas, sería lo que tengo que recorrer según X y según Y para ir de A hasta B. 4, 2. ¿Sí? Ese es el entendimiento de lo que estos números significan para este vector. ¿Sí? De todo esto, lo más importante es que si a ustedes les dan un vector representado por dos puntos, ustedes tienen que obtener este vector. ¿Y cómo lo obtienen? Restando, ¿sí? Tanto en X como en Y, final menos principio. Siempre en ese orden porque es una resta. No pueden cambiar el orden. Ahora, y para ver si se entendió bien esto, vamos a ver qué pasa si yo pudiera graficar un vector desde el centro de coordenadas. ¿Sí? Lo voy a graficar con azul también. ¿Qué pasa si yo tengo uno, 2, 3, 4 y uno, 2? Este vector, ¿sí? Que lo voy a llamar B corta con una flechita. ¿Ven? Cuando lo llamo directamente B corta, ¿sí? No indico dónde comienza ni dónde termina, ¿sí? Y lo llamo con minúscula, porque es el nombre del vector. No es el inicio y el fin de cómo se construyó. Esa es una diferencia de nomenclatura. Y el vector B tiene como coordenadas directamente la punta final, 4 punto y coma 2. ¿Ok? Entonces, ¿son el mismo vector? ¿Ustedes qué dicen? O sea, miden lo mismo No me alcanza con lo que miden, pero sí estoy con vos, miden lo mismo. y van Ahora, en la además, misma, en el mismo sentido. ahí va, tienen mismo sentido, tienen misma dirección, Sí, tienen mismo módulo, porque dijiste que miden lo mismo, tienen mismo sí, sentido, misma dirección. sí, Entonces sí, o sea, no son el mismo porque no están en el mismo lugar, claro. pero sin Son, embargo, tienen las son mismas gemelos. características. Y acá se usa mucho esta palabra en matemática, son vectores equivalentes, Ah, ¿sí? Y lo equivalente en matemáticas sirve para usar uno o el otro según me convenga para las cuentas. De hecho, fíjense, cuando yo tenía el vector AB con sus coordenadas de inicio y con sus coordenadas de fin, no me servía para nada. Lo transformé a esto, lo volví a un vector libre, ¿sí? Que se parece más a aquel en cuanto a los números, ¿sí? Y a la hora de los números, a la hora de los papeles, es lo mismo calcular con este AB que con ese B, porque los dos son 4 punto y coma 2, ¿sí? Se los conoce como vectores libres, que yo los puedo mover como si lo agarrara con el dedo y lo moviera, ¿sí? A ver si lo puedo simular. Es como si lo moviera de acá y lo trasladara acá. Es el mismo vector. ¿Qué cambia? Que aquel tiene su origen en el origen de coordenadas. Y al tener su origen en el origen de coordenadas, es como que queda implícito dónde comienza. Comienza en el origen de coordenadas, por lo tanto, me importa dónde termina. Porque el dónde termina me da todas sus condiciones. Módulo, ¿sí? Dirección y sentido.
porque sabiendo que comienza en el origen, su final me dice todo. Entonces, claro, cuando descubrieron esto dijeron, claro, es mucho más fácil trabajarlo así. Trabajémoslo así entonces, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a trabajar más con este tipo de vectores, pero no quiere decir que no les aparezca un vector así, que lo que tienen que hacer cuando aparezca es transformarlo lo más rápido posible en esto, ¿sí? En un vector que tenga este formato, ¿sí? De vector libre en formato par ordenado. Y recordar que ese par ordenado significa dónde el vector termina, suponiendo que comienza en el 0, 0, en el origen de coordenadas. ¿Está bien más o menos? ¿Dudas? Bueno, vamos a aprovechar el de la derecha, que está más facilito, para calcular lo primero, que si yo fuese profe de la UBA sería lo que más tomaría, pero bueno, no tienen ganas de hacerlo fácil para ustedes. ¿Qué es el módulo del vector? Módulo de un vector. El módulo es el largo de la flechita. Y por ahí no se dieron cuenta, o por ahí sí, pero esto se calcula con trigonometría, ¿sí? Pero tranqui, que con una parte relativamente accesible de trigonometría, que es el legado que nos dejó el tío Pitágoras. ¿Le suena un tal Pitágoras? Según Pitágoras, esto que está acá abajo se podría considerar uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Y esto, el otro cateto, porque el vector b, o mejor dicho, el módulo del vector b, ¿sí? Que se escribe tal como conocemos módulo, con las dos barras, ¿quién vendría a ser según este triángulo rectángulo? ¿No? ¿Nada? ¿No se acuerdan? ¿Cómo, profe, qué preguntó? Disculpe. En este, o sea, están ahí, vamos, somos tres nada más. Sí, Estamos pensando. Síganme, síganme. O sea, tengo tres lados. ¿Cómo se llama el lado diagonal de un triángulo rectángulo? Es muy conocido. Casi harían una serie en Netflix en cualquier momento. el cateto opuesto. No, cateto, cateto. Ya está descartado. ¿Quién queda? ¿Cuál es el lado más largo en un triángulo rectángulo? Ah, eso, la Hipotenusa. La hipotenusa. hipotenusa. Por eso aplica Pitágoras acá. ¿Sí? Por eso aplica Pitágoras. Entonces, lo que dijo estos matemáticos del pasado dijeron, bueno, entonces quiere decir que el módulo del vector elevado al cuadrado, porque era la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado, que no importa el orden, ¿sí? Pero claro, los catetos, los catetos en este mundo vectorial, ¿qué papel juegan? El cateto horizontal es la componente X de este vector y el cateto vertical es la componente Y de este vector. Por lo tanto, podemos jugar a otra cosa acá. Podemos decir que esto es Bx elevado al cuadrado más BY elevado al cuadrado, que sería como la componente X de este vector y la componente Y de este vector. Los elevo al cuadrado y tengo la fórmula de Pitágoras con un uso muy interesante, ¿sí? Poniéndolo en números, el módulo de este vector al cuadrado es igual, o mejor dicho, para que quede más, digamos, directa la fórmula esta, el módulo del vector es directamente bx al cuadrado
más BI al cuadrado. Y esta es la fórmula del módulo del vector directamente, ¿sí? Con la raíz cuadrada. Lo que pasa es que lo muestro así para que vean que sale la fórmula de Pitágoras. En nuestro ejemplo, esto sería, ¿cuánto vale Bx? Esperen que ya que estoy, lo voy a cambiar acá. Y ahora ya no hace falta llamarlo hipotenusa porque ya estamos en el juego. ¿Cuánto vale Bx? 4, 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale BI? 2 2, al cuadrado. Entonces, el módulo del vector es la raíz de 16 más 4. Entonces, el módulo del vector es la raíz de 20. Y acá entramos en el problema que teníamos cuando calculábamos distancia, que de hecho, si la miramos bien esta fórmula, es la fórmula de distancia, porque el módulo no es otra cosa que la distancia de origen hasta fin. Así que está todo conectado, ¿sí? ¿Qué hacíamos si nos daba raíz de 20? ¿Lo dejábamos así? ¿Redondeábamos? A veces quedaba así y a veces lo achicábamos. Entonces, en este caso podemos decir que como 20 es igual a 4 por 5, entonces podemos decir que el módulo del vector es igual a la raíz de 4 por 5 y entonces el módulo del vector, para finalizar, es 2 raíz de 5. Porque raíz de 4 me da 2, sale de la raíz, y raíz de 5 no se puede hacer, así que me queda como raíz de 5, y así terminaría este resultado, con un número inconcluso, pero bueno, lamentablemente va a pasar. ¿Preguntas? ¿Dudas? eso sería como la base y la altura, ¿no? Del Sí, vector. sí, 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 de hecho sí. Claro. A ver, para que vean lo que se perdieron los que no vinieron, como siempre, una fotito. Aunque, bueno, esto está muy prolijo en el apunte, porque el día que lo hice, como vectores era un tema que a veces no llegábamos a verlo. Ahí está. Bueno, la cosa es que el módulo, o mejor dicho, los vectores, también pueden existir en R3, que no lo voy a representar porque vamos a tener que aprender a trabajarlo de forma abstracta y guiándonos por lo que el R2 nos deja. Cuando me refiero a R2 o R3, me refiero a las dimensiones, ¿sí? Cuando digo R2, es un plano, X e Y. R2, ¿sí? Significa reales horizontales con reales verticales, ¿sí? R3 va a ser reales horizontales con reales verticales con reales que se salen del plano formando una profundidad o una altura, ¿sí?
Eso es R3, o sea, pasamos de plano a espacio, a volumen. Bueno, la buena noticia es que sigue todo igual, o sea, módulo de un vector en R3, ¿sí? Bueno, sería, ¿qué pasa si un vector, que lo vamos a llamar U, es igual a 1, punto y coma 3, punto y coma menos 4? ¿Por qué no? Porque las coordenadas pueden ser cualquier número, ¿sí? Así que pueden aparecer negativos también. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un par ordenado parecido. Es una terna ordenada, ¿sí? En la cual esto se conoce como X, o mejor dicho, esto sería UX, esto sería UI y esto sería UZ, porque aparece la componente Z, ¿sí? Quiero confirmar una cosa del apunte. Bueno, en el apunte lo llamo al revés, con la X con la B abajo, pero no pasa nada. Es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que estén los dos nombres, el nombre del vector y el nombre de la componente. Ven que se agrega una tercera variable que se llama z por una cuestión lógica, x y z, ¿sí? Y según la fórmula de Pitágoras para el módulo, a ver si esto tiene sentido, módulo de u debería ser igual a, antes era bx al cuadrado más bi cuadrado. ¿Les parece que ahora sea ux al cuadrado más ui al cuadrado más uz al cuadrado? ¿O creen que por ser tres dimensiones esto tiene que ser más complicado? Claro, se le suma nada más la Z, digamos. Correcto. Y la buena noticia que no importa los negativos, aunque estaría bueno ponerlo en el proceso, siempre me van a dar positivos porque son todos al cuadrado. Entonces esto me va a dar uno al cuadrado más 3 al cuadrado y este que es negativo menos 4 al cuadrado entre paréntesis para que no haya lío de signos. Pero básicamente me va a dar positivo, que es lo que importa. Esto me va a dar uno más 9 más 16. Esto me va a dar 10, me va a dar 26. Y para bien o para mal, esto no tiene descomposición. Esto lo vamos a tener que ir trabajando en la práctica. Pero el módulo del vector u, que ni sé cómo es su dibujo, no me interesa, porque operativamente es más sencillo que interpretativamente, es raíz de 26. ¿Qué me dicen? ¿Fácil, difícil? Y en los apuntes parecen más difícil, pero si lo explicás vos, parece re fácil. ¿Puedo Me preguntar quedo con algo? el halago, pero a veces, ¿sabes que yo opino diferente? En el apunte está más prolijo. Lo que yo voy a hacer, voy a hacer un mix entre las dos cosas que vos acabas de decir en algún momento de mi carrera. ¿Sabés qué es lo que voy a hacer gracias a la tecnología? ¿Sí? Algo que hoy ya existe y es cuestión de tiempo nada más, que es filmarme con el apunte de fondo, ¿sí? Y explicarlo adentro de mi apunte. Porque la verdad que la prolijidad que está en el apunte, yo no la puedo obtener acá en tiempo real. Entonces, Claro. básicamente, yo tendría que dar una presentación de PowerPoint con una pizarra tecnológica gigante que ya existen, pero bueno, en algún momento me la compraré. Y si no, mientras tanto, lo editaré con Canva. A ver qué sale. ¿Puedo Bueno, preguntar? ¿cómo? ¿Puedo preguntar? Por supuesto.
No prendo cámara porque estoy con re poquita batería, perdón. Ahora apenas cargué, prendo. Dale. Eh, ahí veo el módulo, ¿no? De U. Si me da un número entero, digamos, el Sí. resultado del módulo, después tengo que despejar el módulo, No, porque como el era por módulo ahí. ya es como lo que vos estás buscando, ¿sí? Ah, El módulo es lo que vale la distancia del vectorcito U, ¿sí? bueno, bueno. Está bien la pregunta, porque por ahí sigue la ecuación, decís vos. Claro, y se divide en dos como hacíamos con la X. No, la diferencia con esas ecuaciones, en esas ecuaciones vos buscabas, digamos, en este Valores caso, de X. buscabas U, pero ahora Claro. no buscás U, vos buscás el módulo de U. Ah, Por bien. lo tanto, termina acá, Perfecto. ¿sí? Lo que vos buscás es, básicamente lo que estás buscando es la distancia de U, literal, pero lo llamás Sí, sí. módulo. De hecho, en algunos lugares, quizás vos, Nahuel, que lees muchas cosas de matemática, lo habrás visto que en algún lado lo llaman norma del vector. La Eh, norma del lo- los, vector es el módulo. sí, están en todas partes los módulos. Tal cual. Pero, como bien dijo Estela, con un significado diferente en este caso. Bueno, más adelante vamos a trabajar con cosas más complejas, como el ángulo, el sentido y demás. Son un poquito más complejas. Por ahora vamos a empezar a trabajar algunas operaciones. ¿Sí? Operaciones. La operación más sencilla, ¿sí? O vamos a empezar por la más necesaria, porque después se puede complicar con el tema de la suma y demás. La operación más sencilla sería... no, vamos a hacer en orden para que se entienda. Suma. Si yo tengo el vector U, voy a poner acá, cuyas componentes son... A ver, inventen ustedes, para que vean que lo sencillo que es. Inventen en R2, porque es al pedo R3 para esto, ¿no? Inventen dos coordenadas. 3 y 9. 3 punto y coma 9. Otro vector, a ver. Ahora con un negativo, por lo menos. Menos dos, 3. 3, dale. ¿Sabían que si me hubiesen dicho para abajo el vector 9 punto y coma 3 era otro vector totalmente diferente? ¿Sí? Porque si no están en el mismo orden, no son lo mismo. E incluso se puede sumar un vector consigo mismo. Sí, claro. Me va a dar otro vector diferente. Bueno, a ver, sumar es sumar. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo sumo estos dos vectores? ¿Qué voy a obtener de este lado del igual? Y el equivalente a U más B. Le podría poner un nombre adicional. ¿Vieron que cuando vimos funciones, a veces a la función inversa la llamábamos inversa y a veces la llamábamos con otro nombre? Bueno, acá puede pasar lo mismo. Acá me pueden decir sumame esto o, no sé, o W es la suma de U más B. Depende de lo que quieran complicarme la vida. Pero básicamente, sumar los vectores, los nombres, es el nombre de los vectores sumados. Pero del otro lado, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Un vector en el cual lo que voy a hacer es sumar componente con componente, como si fuesen de la misma especie. Por lo tanto, ¿cuánto es 3 más menos 2? 1, ¿Y cuánto es 9 más 3? 12. Listo, ya saben sumar vectores. Buenísimo. Si alguien se atreve a decir que esto es difícil, esto no es difícil. Esta parte no.
¿no? No. Como decía Will Smith, esta parte de mi vida se llama felicidad, ¿no? Imagínense ustedes aprobando la materia, como en la película de Will Smith en busca de la felicidad. Bueno, lo empezamos a complicar un poquito, ya que no vino Emilia para poner sus peros. Yo estaba pensando en ella. Estabas pensando en ella. Debe estar en Jujuy. Exactamente, por eso no está aquí. ¿Qué pasa si queremos restar? Si queremos restar, tenemos este problema. Vamos a restar estos mismos vectores, porque con dos vectores yo puedo hacer un montón de operaciones. Ahora quiero restar, ¿sí? Pero restar, ¿sí? Es difícil, complejo, traicionero. Es más fácil sumar. Y alguna vez les enseñaron que si yo quiero hacer 4 menos 2 también podría ser 4 más menos 2, porque sumar el negativo es equivalente a restar, o restar es equivalente a sumar el negativo. Por lo tanto, si yo quiero sumar como operación, puedo encararlo de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Convertir al número que está restando en negativo para poder sumarlo en vez de restarlo, ¿sí? Fíjense cuando nosotros hicimos esta suma, que yo hice 3 menos 2, como que este más ni lo miré. Yo hice 3 menos 2, respeté los signos que había e hice la operación por inercia. Por eso es más fácil sumar. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora que queremos restar. Restar, así como está, me es más fácil plantear el U como está y el B como menos B. El B lo voy a convertir en su vector opuesto, que sería su negativo, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Cambiando los signos. Eh, el 2 cambia a positivo y el 3 cambia a negativo. Entonces a este se lo conoce como vector opuesto. Y de esa manera lo que voy a hacer es sumar, porque cuando yo sumo, todo es mucho más fácil. Sumo acá y sumo acá, pero esos signos más son como invisibles. Uso los signos que veo de los números. Entonces, ¿acá qué me va a quedar en definitiva? Acá me va a quedar U menos B. ¿Por qué? Porque es U menos B. O sea, estoy sumando un negativo, sé que estoy restando. ¿Y acá qué me va a quedar? Lo que veo. 3 más 2, 5. 9 menos 3, 6. ¿Qué me dicen? Fácil también. Fácil, ¿no? Muy accesible. ¿Por qué no preparamos vectores cuando llegó el momento, no? Fue por una cuestión de tiempo nada más. Arbitraré los medios para que en la próxima cursada vectores se vea sí o sí. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer posible. Ahora que lo veo, parece bastante accesible el ejercicio de vectores que tomaron. Recontra. Hace rato que no tomaban uno así. Sí, Pero bueno, ahora sabemos que vectores hay que prepararlo de acá en adelante siempre. Solamente hay que buscar la manera de cómo. La única forma, eh,
que se me ocurre en este momento para poder meter vectores y hasta llegar mejor preparados es volver a lo tradicional que era que vengan a las clases con la teoría vista, ¿sí? Y en la clase practiquemos mientras reforzamos la teoría, porque si no, no practican conmigo. Y a mí no me necesitan más para practicar que para que les dé la teoría que ya les puedo dejar grabada. Entonces, esa es la realidad. Pero bueno, bueno, ya sabemos sumar, ya sabemos restar, pasemos a multiplicar entonces, ¿sí? Porque en la multiplicación tenemos variantes, ¿sí? Hoy vamos a ver tres variantes. Obviamente yo acá les estoy dando el pantallazo y después en la práctica que les voy a preparar, porque volvemos a eso en esta semana, en esas mini prácticas, los voy a desafiar para que vengan con dudas a la próxima clase, ¿sí? Ahora vamos a, no sé para qué borré esto, vectores, operaciones, y vamos a ir a la multiplicación. Pero hay muchos tipos de multiplicación entre vectores. Vamos a multiplicar por un escalar. Es tan fácil, o sea, es tan intuitivo que aunque no lo explique lo sabrían hacer. Que esto es parte de lo que tomaron el día de la prueba. ¿Qué pasa si yo tengo eh, 3 por el vector W? Les voy agregando nombres para que vean cómo funciona. No, voy a hacer, tenemos el vector W. Vamos a hacerlo con R3 para ir practicando, ¿sí? Invéntenme tres coordenadas, una cada uno. A ver, una vos, Marta, un número que quieras. 4 y 8. Uno solo. Vos, Estelita, Ah, 6. Nahuel, no negativo. -7. -7, ahí está. Este vector lo inventaron ustedes, pero existe en la vida cotidiana. Va, en la vida cotidiana, existe en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa si a este vector yo lo quiero multiplicar por 4? Bueno, sería 4 por este vector. Y ustedes acá, y cualquier persona normal acá, ¿qué haría? Tuki, tuki, Distributiva. tuki. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. 4 por W es 16, punto y coma, 24, punto y coma, menos 28. Y eso es la multiplicación de un vector por un escalar. Por un ¿Sí? escalar porque es por un solo número. Porque no es un vector. Ah, Por eso se llama escalar. ¿Sí? O sea, nosotros ahora vamos a aprender a multiplicar vectores, ¿sí? Entre sí, vector por vector. Esto es un vector por un número que no es un vector. Se le dice que es un escalar. ¿Sabes de dónde viene la palabra? De escala, no. ¿sí? Ah, ¿Yo qué hice con este vector W? Lo escalé a su cuádruple. Ahora es 4 veces más grande, porque lo multipliqué por 4, claro. ¿sí? Es como cuando haces algo a escala. Vos multiplicás todas sus partes por ese número, ya sea para arriba o para abajo. Esto es exactamente igual. Lo único que el 4W es un vector 4 veces más grande que W en sí. De hecho, ¿cuánto mide el módulo de 4W?
Lo mismo, pero positivo. No, lo que mide el módulo de 4W, o sea, de este vector, es lo que mida el módulo de W multiplicado por 4, porque es el cuádruple por donde yo lo mire. Lo único que no se amplía el cuádruple es su módulo y esas cosas, perdón, su ángulo y esas cosas. Pero fuera de eso, todas sus dimensiones se cuadriplican, porque está a escala. Pero al margen de eso, operativamente vieron que es una recontra pavada. O sea, no hay forma de pifiarle en esto, ni aunque Son lo como intenten. ecuaciones básicas. Claro. Ahora sí viene algo que por ahí nunca vieron en su vida, que es multiplicación entre vectores. Y acá viene una posible confusión, ¿sí? Confusión potencial. Esta multiplicación se la conoce como producto escalar, que no es lo mismo que multiplicar por un escalar. Esto es un producto escalar entre vectores, ¿sí? Esto no es como lo otro que tiene que ver con escalar un vector. Esto es un nombre y yo le hubiese puesto otro nombre para que no haya confusión, pero yo no estaba ahí para decidir, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto yo voy a necesitar dos vectores, ¿sí? Lo voy a hacer en dos dimensiones porque no tiene sentido hacerlo en tres, aunque es lo mismo. 3 punto y coma 8 B es menos 2 punto y coma 4. ¿Ok? Son dos vectores en R2, podrían haber sido en R3, tranquilamente, es la misma modalidad, ¿sí? Y yo les voy a aplicar el producto escalar o producto punto. También se conoce como producto punto. Lo aclaro por si en algún lado lo ven. ¿Por qué se llama así? Porque se representa con un punto como si fuese el de por, pero bastante más grueso, ¿sí? Como pueden observar ahí. Bueno, esto me quedaría U escalar B, así se le dice. Se le dice escalar para no decir producto escalar. Y sorprendentemente no me va a dar como resultado un vector. Me va a dar un número, ¿sí? Me va a dar un número. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer es esto por esto y esto por esto. Recontra parecido a la suma, pero 3 por menos 2 más 8 por 4. Y este más en lugar de paréntesis y punto y coma es lo que provoca que me dé un número en lugar de un vector. ¿Sí? Yo hago las cuentas y me da menos 6 más 32. Termino las cuentas y me da 26. Una operación entre vectores que se llama producto escalar. Me ofrece como resultado un número. ¿Y qué significará ese número? La intersección, no. No, es buena esa, igual me gustó. No. Así como está, lo único que significa es que estos dos vectores no son perpendiculares.
Vieron que son dos vectores, son dos flechitas, son como dos segmentos, por lo tanto podrían haber sido perpendiculares, ¿no? Bueno, pero no lo son. ¿Por qué? Porque si me hubiera dado cero, U sería perpendicular con B, pero no lo son. Si yo al calcular el producto escalar resulta que el resultado me da cero, puedo afirmar que esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Si no me da cero, lo único que puedo asegurar es que no son perpendiculares, nada más que eso, ¿sí? Y de esta pavadita surgen un montón de ejercicios. O sea que estos vectores están alineados, podría decir, ¿no? No, no necesariamente, ¿No? porque pueden formar un ángulo de 89 grados, ¿sí? Lo que no forman es un ángulo de 90 entre sí, Ujú. ¿ok? Los que están alineados son los que un vector, por ejemplo, el anterior, que era W y 4W, esos sí están alineados, porque uno es como el otro, pero más grande, por lo tanto conserva su dirección y sentido. Lo Ah, único que cambia claro. es el módulo. Pero de estos dos, yo no sé nada, excepto que perpendiculares no son. Hasta capaz son paralelos, ¿sí? Pero no lo puedo asegurar. Ya eso lo vamos a ir viendo en la práctica y en los desafíos, pero operativamente, ¿les parece posible hacerse? Si Hasta mañana ahí les pongo sí. algunos de tarea, ¿sí? Ustedes le van a tener que explicar a sus compañeros cómo se hace cuando no puedan hacer la tarea de mañana, a menos que vean esta clase, obviamente, pero ¿se animan al último? Así lo dejamos picando para la próxima. Después veo si lo agrego como tarea o no. Pero les quiero dejar algo difícil, porque hasta ahora fue todo fácil. ¿Sí? Algo difícil para que no puedan dormir bien esta noche. Ah, qué macanudo. Para que ¿Viste? tengamos pesadillas. Tal cual, para que tengan pesadillas. Si no, se van a relajar demasiado. Tampoco es cuestión de que se relajen mucho. Bueno, esto que está acá se llama producto vectorial, también conocido como producto cruz. Ahora van a ver por qué. Y es un producto entre vectores obligatoriamente en R3. No se puede hacer producto vectorial en R2. El producto escalar se puede hacer tanto en R2 como R3, pero este solamente en R3, ¿sí? Sí o sí R3. Y este sí da como resultado un vector. Y tiene una particularidad, ¿sí? Si yo tengo dos vectores, este y les practico el producto vectorial, ¿saben lo que voy a obtener sí o sí? Un tercer vector que se salga del plano en forma perpendicular a él, ¿sí? Como que se sale de la hoja, ¿de acuerdo? Siempre. Eso va a pasar siempre, aunque ustedes no lo vean porque están haciendo números, ¿sí? Pero siempre que ustedes tengan dos vectores, entre ellos van a formar un plano. Bueno, el producto vectorial me da como resultado un tercer vector que obligatoriamente se sale del plano siendo perpendicular a ambos, ¿sí? Porque se sale del plano perpendicular al plano. ¿Sí? Si no entendieron toda la zaraza geográfica, o sea, geométrica, no se preocupen, porque lo que importa es lo operativo. Así que vamos a ver si eso sí lo entienden. Vamos a decir que tengo el vector U
igual voy a hacerlo facilito porque si no, a ver, esperen, esperen, voy a agarrar el del apunte, así sale algo más o menos moderado. Acá está. Vamos a hacer el vector u que sea 4 menos 2 6. Y el vector b que sea -1 4 2. Y les voy a practicar el producto cruz. Se dice cruz porque se escribe así con una cruz para diferenciarlo del otro. Y miren cómo lo vamos a hacer, para que empiecen a pensar en esas pesadillas. X menos Y, Z. Justo eso que agregué ahí, ahora me estaría molestando, así que después lo agrego cuando termine con esto. No se preocupen de dónde salen esas referencias, ahora se las voy a explicar. Lo que sí estamos seguros, yo tengo que armar una especie de módulo grande al cual vamos a llamar matriz, pero no hace falta que la llamen, o sea, nos están dando un oral. En el primer renglón van a poner esto tal cual, siempre. En el segundo renglón van a poner uno de los dos elementos y en el tercero van a poner el otro. 4 menos 2 6 menos 1 4 2. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Yo les prometí que iba a ser difícil. Bien, fácil. Entonces, ahora tenemos que construir un vector porque yo les dije que esto daba un vector y no les quiero mentir. Por lo tanto, este vector va a tener tres componentes. Componente X, componente Y, aunque va a ser menos Y, y componente Z. Así que lo voy a construir con la idea de que esto va a dar un vector y adentro va a tener sus cálculos. Siempre va a ser menos I. Sí, esto tiene una explicación, pero es mucho más compleja que hacer lo que vamos a hacer con ese menos I. ¿Sí? Está bien, es como una fórmula, o sea, siempre Exacto, es un así. procedimiento avalado, ¿sí? Que aunque sea difícil, porque no digo que no lo es mucho más difícil la explicación de por qué. Bien, ¿cómo voy a hacer la componente X? Voy a hacer de cuenta. A ver, voy a intentar algo. No, no, voy a tardar mucho. Para la próxima lo elaboro más, pero voy a tachar los datos de la columna X. Y quiero que observen que les quedó como un cuadrado, ¿no? Bueno, si yo les digo diagonal principal que arranca arriba a la izquierda y van diagonal para abajo, ¿ustedes qué valores ven? Menos 2 2. Perfecto, multipliquémoslos. -2 por 2 y ahora la otra diagonal. 4 6. 6. Menos 4 por 6. A este menos lo voy a poner en rojo porque quiero que se note la diferencia de lo siguiente. Esto es como una regla. Siempre se hace la diagonal principal, que es la que va hacia abajo y hacia la derecha, y se resta, esto es propio del procedimiento, la otra diagonal. ¿Sí? ¿Ven este menos? Este menos vino de acá, y este menos es del procedimiento, por eso lo diferencié. ¿Sí? Ahora, vamos a repetir el proceso con esta lógica para los tres elementos. ¿Sí? Punto y coma. ¿Qué columna debería tachar acá? La del medio, ¿no es cierto? Entonces, como diagonal principal, ¿qué cuenta me dirían que hay que hacer? 4 por 2. 4 por 2, porque esto es como que no está. 4 por 2. Menos,
Menos uno por 6. Sí. Y listo la componente Y. Vamos a la Z, donde nos desentendemos de la última columna. ¿Cuál sería la primera cuenta? 4 por 4. 4 por 4 4. por 4 menos menos uno por menos 2. Ujú. Sí. Cuidado con los signos. Y ahora es cuestión de hacer cuentas. U vectorial B es igual menos 4 menos 24 es lo que da, punto y coma, 8. Y acá podemos aprovechar lo de los signos que alguna de ellos les enseñé. Ven que hay menos menos, se vuelve más. Así que directamente más 6, porque uno por 6 es 6. 16. Y acá también, ¿cuántos signos menos vemos? 3. Por lo tanto, da negativo, porque es impar. Uno por 2, 2. No vuelvo a escribir x menos y z porque está encolumnado, no hace falta. Es una referencia. U vectorial b sería menos 28, punto y coma, 14, punto y coma, 14. ¿Pero qué me falta? Este menos i. ¿Qué es lo único que hace ese menos i? Cambiarle el signo al resultado que me dio acá en el medio. Lo único. Así que si quiero, para entender de dónde salió, me tomo un rengloncito más y le cambio el signo. Y ahí terminó. Y cualquier cosa, puedo aclarar que este menos fue el que hizo este cambio acá. Si no fuese por ese menos sería mucho más lindo, pero bueno, eso lo afea un poco, pero no cambia la esencia de que es un cálculo mecánico, ¿no es cierto? Que hay que practicarlo hasta que salga. Sí. ¿Qué me dicen? Mucho más difícil, pero tampoco imposible. Seguramente es la primera vez que lo vieron, así que si quieren preguntar algo, aprovechando que está acá, que estamos, que está escrito. Profe, en su momento usted no utilizó la regla esa de de la mano derecha. ¿Por qué no la utilicé? Le pregunto si lo utilizó usted. Pero cuando decís en su momento, ¿a qué te referís? Claro, cuando estudió, digo, porque Ah, yo sí, también. sí, por supuesto. Sí, Pero acá vamos a aclararle al público de qué está hablando Sí, sí, Nahuel. sí. Esto es la regla de la mano derecha o del tirabuzón, ¿sí? Del sacacorcho. ¿Por qué? Porque acá lo que implica es, son dos vectores, ¿sí? Como dijimos antes, son dos vectores que están así como formando un plano, ¿ok? Siempre que yo tenga dos vectores, aunque estén todos retorcidos, yo puedo formar un plano con ellos dos, ¿sí? Bueno, el que sale, la pregunta es, ¿sale hacia adelante del pizarrón o hacia atrás? ¿Con qué sentido sale? Ahí se aplica la regla de la mano derecha, ¿sí? Si yo tengo un vector que va hacia el otro, se aplica la regla del pulgar que miren dónde está, hacia mí, ¿sí? Es difícil de hacerlo virtual, pero yo tengo el pulgar que va hacia mí, por lo tanto, si yo voy hacia ese lugar, el vector sale para arriba. Pero si por el contrario voy de este vector hacia el otro, el pulgar queda para abajo. Entonces el pulgar me dice para qué lado del plano se me va el vector nuevo, ¿sí? La otra regla es la del tirabuzón de rosca derecha. Cuando yo tengo un destapacorcho, ¿sí? Yo giro hacia la derecha y el tirabuzón entra. Entonces es lo mismo, es como si yo estoy en este plano, giro de vector A a vector B y entonces
el resultado es como que penetra el plano para ese lado. ¿Sí? Acá por suerte no es tan importante porque a nadie le interesa para qué lado sale el vector, sino simplemente llegar a su resultado. ¿Sí? Por eso ni siquiera le damos importancia al orden. Pero bueno, en ingeniería, en análisis, eso es fundamental. ¿Sí? Porque tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con fuerzas, tiene que ver con momentos, tiene que ver con cosas mecánicas súper importantes. No es lo mismo que un auto me doble para la izquierda que me doble para la derecha. Así que bueno, gente, esta fue la introducción de vectores para ustedes y para los que lo están viendo grabado. Y bueno, sale una pequeña práctica de esto, quizás no tan pequeña, quizás la tenga que desdoblar en dos, después veo. Y para bien o para mal, después viene la parte difícil. Así que seguramente el miércoles primero veamos las dudas que hayan surgido de la práctica, ¿sí? Y después entre miércoles y viernes vemos las cositas que quedaron, que son las difíciles. Así que mejor que pudimos ver bastante hoy, que es lo base, para después ver lo complicado, ¿sí? Donde realmente se pone difícil el mundo de los vectores. Pero bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, lo vamos a ver bien. Así que bueno, los dejo descansar. Gracias por venir, por hacer el aguante y nos vemos el miércoles. Que tengan hermosísima semana. Dale, gracias. Igual para ustedes. Buenas Adiós, noches. nos vemos. Besos. Chao, chao, que descansen.